buenas, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un cuadro, de una pintura que ya he hablado con anterioridad de ella. Es el entierro del Señor de Orgaz, que está en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé, y es una preciosidad. He hecho el blog y a lo mejor hay 30 vídeos, solamente por aproximación. Hay muchísima especulación sobre quiénes son las figuras que forman parte. Se supone que está hasta Cervantes, son la gente más relevante de su época. Mirad, este es su hijo de 8 años, Jorge Manuel, el hijo del Greco. Entonces, en este pañuelito de su niño, porque mirad, la pintura era de señores, era de caballeros, no era como hacer cesta o artesanía, era, no sé, bella arte, ¿no? Y aquí, en este pañuelito, el niño entra, supone la entrada de luz en el cuadro, y en este pañuelito está la firma del Greco, su padre, y al niño lo ha vestido de caballero, aunque es un nene de 8 años, es una preciosidad. Estamos en plena contrarreforma. Es que me vengo aquí porque hay menos reflejos. Mirad el cuadro. El niño que os he enseñado es este. Tiene tamaño, o sea, la contrarreforma se caracteriza porque los cuadros que hace son de tamaño gigantescos, tiene 4 metros por no sé dónde. Está empotrado en un arco de medio punto en la iglesia de Santo Tomé, y esto es la muerte del Señor de Orgaz, que es en 1300, no sé qué, que es como si fuera un parto, pero al revés, sube. Entonces, hay dos niveles, el nivel, digamos, terrenal y el nivel divino. En el nivel divino, aquí está el ecónomo, este es el párroco que fomenta la creación de esto, porque se da un milagro. Está San Agustín y San Esteban, iba a decir Stephen, que son los que lo entierran. Y el señor de Orgaz está con una armadura. El señor de Orgaz era un cargo que no me acuerdo cómo era, condestable, no. Bueno, era un cargo de Castilla, ahora lo enseñaré más. Y entonces era benefactor de las órdenes. Y él hizo, en su momento era señor de Orgaz, él hizo que la villa de Orgaz le pasara, ahora lo contaré, al año a estos monjes le pasara, pues no sé, 6 gallinas, 2 corderos, 800 monedas, no sé cuánta cantidad de leña, para que pudieran sobrevivir. Eso es lo que hoy la fundación, el concepto de fundación en Roma era así. O sea, tú dejabas un templo, pero dejabas unas tierras aledañas para que los monjes pudieran cultivar eso, pudieran subsistir y pudieran vender, y ese templo se pudiera mantener con lo que había alrededor. La figura de la fundación es eso, ahí empieza, ¿no? Pero bueno, durante 250 años la villa de Orgaz le dio eso al monasterio de los monjes, pero se cansaron y no lo hicieron más. Y entonces este señor que hay aquí, que se llama el párroco Núñez, este que está con el libro, que no es este es el ecónomo, pues en un momento dado reclamó y lo consiguió. Y hasta la desamortización de Mendizábal siguieron dando cada año no sé qué cantidad de leña, 6 gallinas, 2 corderos, 2 ubres de vino, unas cosas así, para que se pudieran mantener esta gente en su espiritualidad y no se murieran de hambre. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Pues ahora os iré contando. Estamos en una coyuntura en España, que está Felipe II, que es bastante riguroso en temas religiosos. O sea, se ha dado la revolución, la rebelión de la Alpujarra, la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, la Inquisición. La Inquisición me hace mucha gracia porque fuimos los últimos en aplicar la Inquisición, cuando toda Europa había hecho persecuciones de judíos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues la Inquisición realmente, aunque suene muy así, esto forma parte de la leyenda negra. No hubo más de 200 procesos porque estaban perfectamente escritos y se sabe. Muchísima gente escapó a América, los judíos sobre todo, porque escaparon también por el Mediterráneo, se fueron a la zona de Bizancio, a islas griegas, Salónica, etcétera. Se fueron también al norte de África,
Yo en Estambul he conocido bastante sefardí. Hablan igual que en el siglo XVI. Bueno, nosotros también hablamos igual, pero ellos se han quedado totalmente petrificados con... a mí perdí las gafas de sol y me dijeron los antorchos, los antorchos. Creo que lo he contado en alguna ocasión. Y me sorprende porque no saben escribir... desde hace 500 años viven en Turquía, tienen sus sinagogas y no saben escribir español, solamente hablan español, o sea, hablan ladino en casa. Y es curiosísimo. En la Segunda Guerra Mundial se hizo matanza de judíos en Salónica. Ha habido muchísimos, yo qué sé, muchísimos sefardíes por todo, sefarad. Yo qué sé, Marruecos está lleno de sefardí. Y también de musulmanes que fueron de Granada, Garnat al-Yahur, la Granada de los judíos. Estaba lleno de judíos hasta arriba. La misma Alhambra era la casa de un príncipe judío, o sea, de un rico judío donde intervinieron manos judías, cristianas y musulmanas. Por eso el Patio de los Leones es un reloj de sol, o sea, estamos llenos de mestizaje por todos sitios. ¿Qué puedo decir? Pues que bueno, los judíos eran un capital financiero, eran los plateros, y entonces al echarlos hay una descapitalización del país que supone ruina, pero nuestro está también la invencible que perdemos entre ellos, pero este Felipe II estaba muy obsesionado con el tema religioso. De hecho, su padre, cuando alguien se acercaba tenía que hacer o de rodillas o tenía que reclinarse, y él no, él a los cargos eclesiales, incluso a los que él mismo ha nombrado, no quiere que se reclinen ante él. Es un creyente tremendo. Y de hecho le preocupan más los temas religiosos que los temas de Estado, casi. ¿Qué puedo contar? Pues que nuestro Doménicos Teocopoulos, que es el Greco, le llamamos el Greco, pero eso es más italiano, suena. Realmente nace en Creta y que formaba parte de la Serenísima de Venecia. Entonces lo que ocurre es que él, digamos, cuando... Él es judío, de eso nunca se habla. Lo mismo que Cervantes era hijo de judío, de converso, lo mismo que Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Félix de León, yo que sé, Fernando Rojas. O sea, todo nuestro siglo de oro está lleno de hijos de judíos, porque tenía que convertirse sí o sí. Muchas veces lo hacían para no tener que largarse, ¿no? Y... he de decir una cosa, creo que se falta la realidad cuando se dice que en España el papel de la mujer era pequeño a causa de los árabes. Quien dice eso no tiene ni idea de cómo funcionó el Islam en España, ya que el Islam en España fue muy permisivo. Las mujeres se podían divorciar, reclamar su dote, se bebía vino, en fin, todos los tópicos que hay del Islam, que en estos momentos son 1.700 millones de almas, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo digo porque también en África hay muchísimos matriarcados dentro del Islam y se desconoce. Y se ha hecho, como ya no hay comunistas, pues ahora hay musulmanes, se les estigmatiza, y yo creo que se les desconoce bastante. Es como hablar de cristianos, que está la iglesia de Filadelfia, el Opus Dei, en fin, hay montones de tipos de cristianos que no se parecen entre ellos como un huevo y una castaña. Bueno, voy a ver si hablo del Greco. Bueno, el cuadro realmente cubre una pared de una capilla de arco de la parte superior hasta el suelo. El cuadro es grandísimo, como he dicho, porque estamos en plena contrarreforma. Es decir, una cosa, como este milagro, este señor quiso, el señor de Orgaz, que lo enterraran en un lugar apartado de la iglesia, quería un entierro humilde. Él quería que le precediera su buena obra, y entonces se buscó un sitio, como si dijéramos, secundario dentro de la iglesia. Y entonces el cura Núñez, el párroco Núñez, intentó llevarlo a un sitio mejor, pero dijeron que las manos de los pecadores no pueden tocar lo que han tocado las manos divinas de San Agustín y San Esteban. Pero en un momento determinado a Toledo se llevó en plena contrarreforma a la catedral porque como se veneraban las reliquias, pues la catedral también subía de categoría, ¿no? Y entonces se llevan los restos de Santa Águeda y San no sé qué. Y entonces los tocan las manos de los pecadores. Y entonces nuestro sacerdote, que ya había ganado el pleito para que le siguieran pasando cosas de la ubre, la gallina y la no sé qué,
que era muy ambicioso y muy inteligente, decidió que si aquello lo podían haber tocado a los santos, las manos pecadoras, pues que el señor de Orgaz también. Bueno, el caso que hizo una serie de reformas y puso un texto en latín y pidió al Greco que por favor hiciera un cuadro sobre el milagro que hubo, que aconteció, y así lo que hizo fue subir la iglesia de Santo Tomé, la subió de categoría. Bueno, voy a ver si os cuento las cosas porque si no me voy a ir por las ramas. Estamos en plena contrarreforma, los cuadros son grandísimos, mide 4,80, casi 5 metros por 3,60 de ancho, las figuras son tamaño natural, las figuras humanas. He puesto en el blog a quién pertenece cada una, o sea, quién es quién. Él pinta ahí a sus amigos, pinta a intelectuales de la época, pinta a conocidos, les pide permiso, por supuesto, y los convierte, yo que sé, San Agustín y San Esteban son gente conocida, todos son gente conocida. Incluso hay uno que se piensa que es Cervantes, el hijo del siervo. Bueno, el espectador ve los personajes de tamaño real. En 1586 es hecho para la iglesia de Santo Tomé de Toledo por Doménicos Teotocopoulos. Anda, que tiene un nombre, por eso con razón le llamaban el Greco. Doménicos Teotocopoulos nunca se casa ni se llega a casar porque su mujer es judía y él es judío. Y su padre era recaudador de impuestos. Él, como he dicho, nace en Creta, se pasa que pertenecía a la Serenísima de Venecia, tiene un rodaje de 10 años, pinta con Tiziano y con Tintoretto trabajando para ello. Después se va a Roma durante 10 años en Venecia, después se va a Roma, conoce a Miguel Ángel, le van las cosas bien, es un genio, pero allí conoce un prelado español que le indica que en España se está haciendo el Escorial, que hay un Felipe II que intenta ser pintor de corte y ni corto ni perezoso, pues allá que va a España. Pero a Felipe II no le gustó nada. Felipe II era más antiguo y más conservador que el de siglo. Este le parecía muy pajarero. Bueno, pero el Greco siempre tuvo problemas económicos en su vida. Ya veréis que en un momento determinado se acuerda por 1.200 el cuadro le quieren pagar menos, entonces traen un tasador, el tasador dice que vale más, al final se acaba pagando los 1.200. Bueno, le costó trabajo cobrar. Eso es muy habitual, incluso hoy día cuando hace un trabajo, lo digo por experiencia. Que se me pone esto oscuro, me estoy poniendo la luz. El Greco pinta el milagro que acontece en 1230, en 1320... en 1323 en la misma iglesia de Santo Tomé durante el entierro de don Gonzalo Ruiz, que entonces bajan San Agustín, que era el doctor de la iglesia, y San Esteban, que era el primer mártir cristiano. Según la tradición aparecen los dos santos, Esteban y Agustín, que toman los restos. El señor va muy sencillo, con un pedazo de armadura que no pesa nada, claro. Los restos mortales pesa muchísimo, de don Gonzalo Ruiz, y los depositan con mucho cuidado en la tumba. Entonces los que están allí alrededor no se sorprenden, se lo ven como algo natural. Ruiz, este señor de Orgaz, había sido canciller de Castilla. Es que no me salía antes lo de canciller de Castilla. Y había sido señor de la villa de Orgaz y benefactor. Es un hombre acomodado e influyente, que ayuda a las instituciones religiosas muchísimo a sobrevivir, que no era fácil, se ponían tuberculosos, Facilita a los agustinos un solar dentro de las murallas de Toledo y promueve con su donativo la construcción de un monasterio para el que luego deja el que la villa de Orgaz le proporcione manutención una vez al año, y la reconstrucción de la iglesia de Santo Tomé. Obliga a la villa a que cada año pues le den 2 corderos, 16 gallinas, no, pues eran más gallinas, 2 odres de vino, vaya que bebían vino los curas, 2 cargas de leña y 800 monedas para que pudieran subsistir. Los santos califican su presencia. Está allí también, la parte de arriba está el rey David con su cítara, está Noé, está Moisés con las tablas, Noé está con el barco, ahí está muchísimo, está Felipe II también en el mundo divino. Están todos los importantes. Es como una especie de foto familia de la época. Bueno, el entierro es como una especie de distinción ofrecida a alguien que ha servido a Dios y a los santos.
Está hecho, yo he hablado de excelencia, ¿no? Para que la gente imite esa generosidad, para que sea un líder, como estamos en plena contrarreforma, para que eso sea un liderazgo. Está la Virgen María, que los españoles eran muy creyentes de la Virgen María, pero realmente la Virgen María, lo de la aceptación de la virginidad no es hasta el siglo XIX, pero aquí da igual. Bueno, al desaparecer dejan tras de sí un aroma divino. A mí eso me ha encantado esa frase. El Greco no intenta en absoluto vestir a sus personajes con trajes medievales, y eso que están en el 300, los pone con golilla. El sentido de los cambios políticos sociales está poco desarrollado y entra en contradicción con la finalidad del encargo, ya que sí, el encargo se le nota también que tiene formación judía, porque pone cosas que un católico no pondría, pero bueno, él lo llevó siempre con bastante discreción y bastante disimulo su origen judío. Bueno, no es tanto este cuadro, no es tanto recordar el hecho histórico, sino que había pasado ya hace 200 o 300 años, sino advertir a los contemporáneos que estamos en plena reforma protestante y están horrorizados. Felipe II está horrorizado. Entonces lo que promueven es la emulación, el que la gente sea caritativa, sea cariñosa, etcétera, con los demás. Bueno, el intento de anclar el acontecimiento en el presente es uno de los motivos determinantes por lo que el pintor reproduzca en la parte inferior del cuadro con tanta minuciosidad detalles como la golilla, los puños, el encaje, la sobrepelliz. Esto se llama sobrepelliz. Mirad, está la pelliza, sobrepelliz. Este se adelanta a las meninas, la perspectiva, la distancia, etcétera. No quiero hablar técnicamente cómo es el cuadro porque me parece muy aburrido. Hasta a mí me parece aburrido porque en el momento que tenéis una formación de arte lo veis ya rápido que se está adelantando toda una época. Bueno, os voy a decir una cosa. El Greco no fue lo famoso que tenía que haber sido en su época para lo genial que él, pero las vanguardias lo rescataron. He puesto un vídeo de Picasso que hace una obra que es El entierro del conde Orgaz. Empezaron los impresionistas. Es que mirad, estamos en pleno manierismo. O sea, a mi manera, subjetividad. Las figuras son larguísimas, las manos son tal, y además él ilumina. Hay otra forma de dar color. Mira que no quiero hablar de técnica ni nada de esto, pero estoy hablando. Entre los hombres vestidos de negro se reconocen a ciudadanos destacados, como he dicho antes. Los santos aparecen representados totalmente como hombres reales, sin aureola. Le han puesto el disco de santidad. Pinta a San Agustín como un anciano barbudo, con tiara. Es que no sé si San Agustín... Aquí están... No, no sale. No sale. Bueno, y a San Esteban lo pinta, que es el primer mártir cristiano, como he dicho antes, como un jovencillo. Bajo su capa, como si un cuadro dentro de otro se tratara, reproduce la lapidación de San Esteban, famoso Stephen. Es el patrono del monasterio que protege a don Gonzalo Ruiz. En las vestiduras del sacerdote situado a la derecha, que ese es el Ruiz, o sea, porque aquí hay interpretaciones. Este es el sacerdote situado a la derecha, que vosotros lo veis a la izquierda, ¿no? El cuadro del Greco pinta imágenes y símbolos relacionados con Santo Tomás, titular de la iglesia y patrono de los arquitectos, donde sale un compás y está representado por una escuadra. El compás es el de los masones. Bueno, el Greco utiliza el milagro para impartir una lección sobre el culto a los santos. Allí ninguno de los presentes está horrorizado, ni asustado, ni alza las manos al cielo, ni está aterrado, ni se arrodilla estremecido. Porque al contrario, muy al contrario, los monjes que están allí de la izquierda hablan entre sí, están un poco aburridos ahí con el entierro, con el resto de los personajes, se muestran serenos, tranquilos, y señalan con sus manos el acontecimiento, lo que está pasando, pero están de cháchara, como si fuera un ejemplo, yo que sé, así didáctico, que ya lo sabían. Lo es para Toledo, lo es para la Toledo del siglo XVI. Esto es una leyenda totalmente y forma parte de la tradición cultural religiosa, que el pintor lo que ha hecho, digamos, ha sido elevarla aún más, porque esto es una obra de arte mundial. O sea, esto está en inglés, en todos los idiomas lo he podido poner, estaba en ruso, o sea, es sencillamente excepcional. Todos sus cuadros son excepcionales, pero este en concreto más. Bueno, y se repite el día de el 2014 se hizo
el centenario del Greco y se hizo en esta capilla, en este lugar, se hicieron toda una serie de actos preciosísimos de música que lo he puesto. He puesto desde, en los vídeos hay desde el señor que lleva un móvil y lo está tomando, hasta uno que lo explica con técnicas avanzadas, 3D, etcétera, a otro, yo que sé, a una representaciones musicales, a unas composiciones, para que veáis la repercusión que tiene a Picasso, la obra de Picasso, de los vanguardistas, cómo recogen al Greco. Picasso tiene muchísima influencia de Greco. Bueno, sigo, que si no os voy a contar Picasso. El pintor se une en lo que es pasado, presente y utiliza el milagro para ofrecer una reflexión espiritual. Él es muy espiritual. El Greco pinta, me encanta que haya pintado a su niño ahí en medio, porque es como la entrada de luz al cuadro. Pinta el cielo en tonos rebajados y solo destaca cromáticamente a María. Tras ella, porque es que los protestantes, Lutero decía que María era un envase de oro mientras que había tenido a su hijo en su seno, pero que después, cuando lo tiene, pues ya no es nada. ¿Para qué tanta Virgen María ni tanto rollo? Bueno, tras la Virgen María está San Pedro con las llaves y más abajo está pues la gente del Antiguo Testamento, como el rey David, como he dicho antes, Moisés con la tabla, en fin, aquí están los 40 principales. Aquí está la Virgen María, esto es como un parto invertido, su espíritu está subiendo al cielo, ¿no? Y entonces, pues están los del Antiguo Testamento, etcétera, y aquí está el mundo terrenal, los dos mundos. Noé está con el arca. Bueno, San Juan Bautista se arrodilla delante de la Virgen y en la parte más alta lo que se ve aparece Cristo en su trono, pero está todo ahí como un pantocrator, como tiene influencia oriental. El pintor representa el alma de Gonzalo, la representa como pequeñita, transparente, de una manera infantil, traslúcida. Es como si fuera un parto al revés. Está transportado a lo alto por un ángel, aunque puede parecer que unas nubes compactas y transversales impiden como el interior. Mirad, aquí está su alma, que es pequeñita. Y parece que hay unas nubes que impiden que suba, se eleva. Esta circunstancia es sorprendente y tras la... porque, porque, porque es como es objeto de homenaje un hombre tan piadoso en la iluminación de su cuerpo. ¿Es una contradicción? Pues no lo sabemos. El pintor tenía sus motivos para no representar la ascensión del alma como algo natural, sino como algo más pequeñito, más infantil. Todo ello radica en la situación política que se está viviendo en estos momentos, que pertenece a la situación política de la Iglesia, que ha sido una fragmentación en Occidente, porque el imperio germano, pues cristiano germano, no me acuerdo cómo se dice, pues se rompe en mil trozos, ¿no? Francia también está fragmentada con los hugonotes, como estuve contando el otro día. Los países como Italia y España menos, aquí no hubo casi presencia de protestantes. Y estamos a finales del siglo XVI. El Greco lo que pinta en el siglo, en la coyuntura que tiene, en el siglo de la reforma de Lutero. Y la idea reformista, pues que no tiene seguidores aquí en España, pero también el Reino de España, pues tenía otras Españas, porque son las colonias, que son los Países Bajos, que daban 3 veces más beneficios que América, aunque eran pequeñitos, porque siempre ha sido un lugar muy rico. Y allí se extiende el protestantismo a tope. Y entonces las tropas mercenarias españolas, que la mayoría son italianos y suizos y neerlandeses, luchan por las ciudades por el tema de fe, donde el cristiano, o sea, el ser protestante era como asociarlo a la lucha contra la metrópoli española. Entonces, pues están continuamente los tercios de Flandes allí matándose vivos. Para los españoles, las noticias que le llegan del norte eran horribles, pues se habla que habían arrancado, porque ellos son iconoclastas, arrancan las pedestales, las esculturas de los santos, se les había perforado con lanzas, y por eso los pintores en Holanda, en Suiza y todos estos sitios se tienen que dedicar a hacer grupos civiles, ¿no? Como la ronda de noche, los cirujanos y tal, pues ya no pueden pintar en la iglesia ni pueden pintar santos. Y bueno, para España era que las fuerzas satánicas se habían puesto en marcha, ¿no? Y Felipe II estaba horrorizado. Que destruyen los santos, yo qué sé,
y bueno, para Felipe II fue una cosa tremenda. Entonces la Iglesia lo que hace es generar a partir del Concilio de Trento la contrarreforma, muchísimo más rigor, intentar limpiar la corrupción que hay. Y bueno, fruto de eso es que se ponen las pilas propagandísticamente, utilizan el arte en su función propagandística. Bueno, los españoles muestran una sensibilidad especial ante la devaluación de la Virgen. La Virgen para Lutero no era nada, a la que tanto veneran. Según Lutero, María no es más santa que cualquier ciudadano de a pie. En fin, María era una bolsa de oro, decía Lutero, antes del nacimiento de Jesús, pero esa bolsa cuando se queda vacía, pues es pues, yo qué sé, porque nada, porque no hay por qué divinizar a esa mujer, ¿no? Según Lutero. El hecho de que María fuera objeto de tan alta veneración constituye una flagrante contradicción para la escasa valoración de la mujer. Eso dicen en la sociedad española, eso es una tontería, porque el manto que lleva azul María es un manto de virginidad que utilizan los musulmanes. O sea que tenemos también muchos préstamos en el cristianismo. En fin, esas interpretaciones que hacen tan... pero bueno, durante varios siglos los árabes ocupan buena parte de España, también de Toledo. Ya sabéis que los árabes son unos agricultores maravillosos y cuando se les expulsa, la agricultura se vino abajo. Al expulsar a los judíos, que era el capital financiero y eran los plateros, la economía nuestra también se vino abajo. Fue un auténtico desastre. Y bueno, es cierto que en España hubo monjas famosas como por ejemplo Teresa de Cartagena, que un día os tengo que hablar de ella, que en realidad es judía, su hermano era rabino, se pasó al cristianismo y se hizo arzobispo de lo importante que era. Teresa de Cartagena se quedó totalmente sorda y se dedica a escribir. Entonces hace unos libros tan geniales que nadie se cree que la ha hecho una mujer, porque como éramos tontas, no teníamos alma, y entonces se pasa media vida intentando demostrar que la sordera, la forma, digamos, de escapar a la sordera, tenía una sordera total. Era, no sé cómo se llamaba, tenía un apellido. Los judíos en España se ponen apellidos muy rimbombantes, como Santa María, tal. Y también tienen apellidos como de cosas, fuente, mesa, así como de cosas imprecisas. Pero vamos, los judíos importantes se ponen apellidos rimbombantes. Esta era Santa María. El apellido Santa María es muy, muy judío. Bueno, el tema de la mujer. En el cuadro del artista no hay ninguna mujer representada de papel político. Entre los muchos son todos hombres los que hay ahí, pero bueno, es que había un machismo tremendo. La mujer era invisible. María es la única protagonista femenina realmente, y durante los siglos XVI y XVII la Virgen es la figura más importante de la vida cultural religiosa en España y se le dedican montones de obras. Ya os digo que hasta el XIX no se considera, me parece que es pionono. Y bueno, en España se le dedican obras escritas como Calderón le dedica, estamos en pleno siglo de oro. En este cuadro el Greco lo que hace es reivindicar claramente la necesidad de los santos y junto a la Virgen realmente interfieren todos por el que se ha muerto, por el difunto, el señor de Orgaz. Este señor de Orgaz que va a ser enterrado con una armadura preciosísima, lo hacen a los 200 300 años, lo hacen conde. Y entonces los del pueblo deciden ya no dar más gallinas, las 16 gallinas, y entonces ya el cuadro, ya mucha gente le llamaba, en vez del cuadro el señor de Orgaz, el cuadro del conde de Orgaz, que casi que ha pasado mismo. Bueno, no sé qué deciros. Eh, pues que hay un canal de luz en el que se asciende del difunto, en efecto. Si la reforma protestante suprime a la Virgen y a los santos, la contrarreforma lo que les da es un papel primordial, y lo que hace es evidenciarlo plásticamente más su significación, los pone en primera fila. Entonces el culto a la Virgen María es de carácter combativo muchas veces, o sea, se reivindica la imagen de la Virgen María como así somos católicos, somos los auténticos. Y todo esto llega a una cantidad de luchas, intereses y guerras y de todo. En fin, su madre, en fin, la Inmaculada Concepción no es declarada dogma hasta el 19, y en 1618
todas las universidades se comprometen, pero universidades españolas, a defender a la Inmaculada Concepción de María, aunque ese dogma hasta 3 siglos después no se acepta. Ahora bien, desde la perspectiva española, los protestantes, además de deshonrar a María, también habían suprimido los santos que tan importante función habían hecho dentro de lo que era la religión. Y Felipe II, que todavía vivía, reinaba en 1586, aparece con la mano en el pecho, en el cuadro. Todo esto lo he puesto en el blog. Entre los santos que hay detrás de San Juan, Felipe II no le gustaba nada, pero nada al Greco. Y bueno, y él reza también por el alma. Él a sus caballeros los pone siempre con la mano en el pecho. Es muy bonito, lo veo muy oriental. Tened en cuenta que Felipe II, su reino, era el mayor de todos los estados europeos. No se ponía el sol, en su reino no se... O sea, era gigantesco, estaba América, etcétera. No solamente estaban los Países Bajos, sino que estaba también Nápoles, yo qué sé, el sur de Italia, Sicilia y las colonias americanas del Centro y Sudamérica. Bueno, en el reino hay una frase muy citada que nunca se ponía el sol, que lo he dicho. Y para los numerosos súbditos, Felipe II vivía obviamente en una lejanía similar a la divina, que le han puesto. Pero el ceremonial cortesano, heredado por su padre, imponía también una distancia estricta con la personal de gobierno, y eran muy pocos los autorizados a acercársele, y solo de rodillas, y se le podía ofrecer algo. Felipe II modificó esto, como he dicho, en un punto muy importante, que los eclesiásticos, en su presencia, los eclesiásticos no estaban obligados a arrodillarse, porque ya sabéis que era el rey por la gracia de Dios. Y bueno, entonces él modifica esto porque es una persona muy creyente, muy radical. Y ese mismo fue el espíritu que tuvo su reinado, esa radicalidad religiosa. Felipe, ya os digo que está la rebelión de la Alpujarra, la expulsión de los moriscos, en fin, es lo que me acuerdo de así de lejos. Hubo muchísimas más cosas. Le obsesionaba muchísimo defender la fe en su reino, y cuando tuvo noticias de la destrucción de los Países Bajos que se hacía, escribió que ninguna pérdida personal le afectaba más o menos ofensa o desconsideración al Señor y que de sus imágenes. O sea, la destrucción que hicieron fue como una afrenta para él. Ni siquiera la ruina de todos sus países impediría hacer lo que tenía que hacer al servicio de Dios, de un príncipe cristiano y piadoso. O sea, él creía totalmente en lo que hacía. Era una persona de muchísima fe. Y bueno, y la va a defender como tal. Lo que pasa es que en detrimento de lo que es el país, con una gestión un poco desastrosa. Bueno, el sacerdote se llama Andrés Núñez, el sacerdote que promueve la reivindicación de que se le den las 16 gallinas y tal. Y bueno, y a él se debe el cuadro, el encargo del cuadro, que se le pide al Greco para que ponerlo en la capillita donde se ha hecho la tumba de nuevo con un texto en latín. Quiere que se haga un cuadro inmenso. Y en definitiva, estos son, mirad, los directos. Acaba de llegar mi hija. Lo primero que intenta el traslado de la tumba, bueno, en señal de humildad, el canciller de Castilla se reserva como una tumba en un lugar muchísimo propio, en la iglesia de Santo Tomé. Núñez piensa en un lugar, por favor, faltaban los ladridos. Bueno, lo voy a dejar aquí porque está llegando gente a mi casa. Solamente deciros que el párroco Núñez decide ampliar parte de la iglesia con el féretro empotrado y encarga este cuadro tan maravilloso, componiendo una capilla de cúpula alta. Y el cuadro va a quedar totalmente hecho a medida para ese espacio que va a ser el habitáculo de la pintura del Greco, la pintura genial, y hoy sigue allí. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.